que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Puede bendecir el nombre del Señor, hermano, esta mañana, levantar sus manos ahí en su lugar y bendecir el nombre de Dios y decirle a Él gracias. Dígale gracias esta mañana, hermano, porque Él ha sido bueno con nosotros y nos está dando esta nueva oportunidad para poder bendecirle, para poder exaltarle. Bendiga un momento el nombre del Señor, hermano, esta mañana. Sabe que en el mundo nosotros podemos ver que hay tanto caos, hay tantas situaciones que tienen al mundo con mucha incertidumbre, pero para la iglesia es el mejor tiempo, amén. ¿Usted cree que para la iglesia es el mejor tiempo? Es el tiempo, hermano, en el que Él está a punto de regresar. Y en un tiempo tan cercano, hermano, que no sabemos cuánto es, pero el Señor está más cerca, su regreso, de lo que nosotros quizás nos imaginamos. Así que lo que podemos hacer, hermano, cada vez que estamos delante de su presencia es darle gracias a Él. Y así como hacen los 24 ancianos que levantan sus manos, levantan su voz y únicamente le dicen santo, santo, santo. Usted le puede decir esta mañana, hermano, al Señor: santo, santo, santo eres tú. Dígale: Señor, tú eres santo, Señor, tú eres santo, Señor. No nos cansaremos, Señor, nuestra boca no se cansará, Señor, de levantar a ti nuestra voz, Señor, y decir y declarar, Señor, que tú eres santo, que tú eres santo, que tú eres santo por siempre, Señor, y para siempre. Eres santo, Señor, eres santo, eres Dios todopoderoso, eres Dios inigualable, eres Dios grande, y a ti venimos a alabar esta mañana, Señor, y a adorar. Yo quiero invitarle, hermano, antes que empecemos a alabar el nombre del Señor, en este tiempo de pandemia se nos ha dicho mucho y se nos ha recalcado mucho el estar con distanciamiento, pero en la casa del Señor quizá el distanciamiento puede ser entre nosotros, porque así está estipulado, pero no con el Señor. Así que yo quiero invitarle, hermano, que esta mañana ahí usted en su lugar, mire, ahora tiene bastante espacio usted entre las sillas con su hermano, para que usted pueda danzar, para que usted pueda alabar, para que usted pueda cantar. ¿Se imagina, hermano, si este fuera el último día que le dijeran a usted que usted puede estar en la casa de Dios y que nunca más puede estar? ¿Cómo sería su reacción? Que le dijeran: mire, es el último día que usted puede estar en la casa de Dios, ya no va a poder estar otra vez. Creo que usted y yo alabaríamos al Señor de una manera como nunca lo hemos hecho. Y esta mañana yo quiero invitarle, hermano, con todo nuestro corazón, alabemos el nombre del Señor con completa libertad, porque Él está en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor y exaltemos su nombre. Aleluya. Vamos a alabarle. Él es grande, Él es santo, Él es poderoso, Él es inigualable. Oh, aleluya. ¿Está listo para alabarle? Vamos. Con gozo. Oh, sí, Señor. Dígalo, Señor. No hay nadie aquí de más felicidad, oh mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu gran amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder, que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno. Vamos, síganlo a Él. Él es santo. Yo canto santo,
santo, santo, santo. Y dicen, santo al gran rey. Yo canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. ¡Alábale! Y a su nombre. Y cantan santo. Y cantan santo. Díselo. Santo, santo, santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Vamos al lado de la iglesia. Danza para tu amado, con júbilo, con gozo. ¡Eh! ¡Sí, Señor! Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Pero sin mancha, sin arruga, será mi vestimenta. Y la mano de mi amado abrazaré. Esa es la danza. Es la danza de amor. Esa es la danza que danzo con mi amado. Y la iglesia es la danza de amor. Esa es la danza de los enamorados. Vamos a la hora. Gózate su presencia. Esa es la danza que danzo con mi amado. Dilo, esa es la danza, esta danza de amor. Esa es la danza de los enamorados. Sí, Señor. Vamos a alabarle. Su espíritu está en ese lugar. Su presencia es aquí. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname. Con tu amor lléname, con tu poder. Dile lléname, 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 con tu presencia lléname, con tu amor, oh sí, con tu poder. Aleluya, gózate en su presencia. ¡Hey! Oh sí, lléname, lléname, lléname con tu
presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Sí, Señor, hoy nos gozamos en tu presencia con júbilo. Danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Alábale. Y a su nombre grita. Oh, 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 oh. Hey. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Sí, Señor. Aquí estamos. Te alabamos. Y fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Vamos, sigo. Heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estoy. Díselo a Él. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Oh sí, y a su nombre con gozo, con júbilo, alábale. Heme aquí, aquí estoy. Pero iglesia, tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Oh sí, ¿quién es como nuestro Dios? Poderoso y a su nombre. Oirán, dilo. Oirán las naciones lo que él hizo. Temblarán cuando vea sus productos. Su pueblo con pan lo lanzará y dirá que oirán, dilo.
Oirán las naciones lo que... Vamos a ir, iglesia. Su pueblo le alabará, con pandero lanzará y dirá quién como Jehová, quién con su poder el mar abrió. Dilo. Quién como Jehová, quién con su poder. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero lanzará y dirá quién. Oirán, dilo. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero lanzará y dirá quién. ¡Hosana! Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es Él. ¡Vamos a irlo! Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. ¡Alábale! Y a su nombre. Oh sí. Hosana. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. ¡Alábale! Vamos, exáltale. Él es grande, Él es poderoso, Él es inigualable. Hosana, 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 Hosana al Altísimo. Levanta tu voz, levanta tus palmas a Él, exáltale. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Vamos, alaba a la iglesia, alábale. Él es grande, Él es poderoso, Él es inigualable. No hay nadie como nuestro Dios. 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 Él es grande, hermano. Él es inigualable. Y Él es tu Señor. Y Él es tu amado. Y puedes levantar a Él tu voz y tus manos y decirle: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres inigualable, Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor Jesús. Tú eres digno de gloria, Señor. Y nosotros te alabamos y te adoramos. Y nosotros estamos enamorados de ti, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Jesús. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad, tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. El esplendor, el esplendor de un rey, vestido en
tierra alegre está, la tierra alegre está. Oh, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Oh, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Él dirá cuán grande es nuestro Dios. Oh, su nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande, dilo, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande, y todos y dirán, oh, nuestro Dios, cuán grande es Dios. Sí, cántale, cuán grande, y todos lo verán. Cuán grande es. Oh, mi corazón entona esta canción. Es una iglesia. Cuán grande es Él. Oh, mi corazón entona esa canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, díselo, mi corazón entona esa canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Levanta tu voz y adórale. Exáltale. Él es grande.
corazón, dile Señor, mi corazón entona esta. Eso es, iglesia, que se oiga tu voz. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente y sobre todo cuando nuestro saludo va respaldado con una palabra de parte del Señor. Hoy estamos con el propósito de poder ministrar esa palabra y sobre todo con el propósito de que el Espíritu Santo nos quiere advertir a nosotros sobre los tiempos que estamos viviendo. Creo que pues hoy o en este tiempo siempre abordamos el tema escatológico y creo que necesitamos realmente suplicarle al Padre que nos ayude, suplicarle al Padre que nos bendiga, suplicarle al Padre que respalde realmente su palabra en nosotros para que pues nosotros estemos atentos, apercibidos de las cosas que realmente el Señor quiere traer sobre nuestra vida y que pues estemos convencidos de los momentos, de los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Vamos a hacer una oración entonces, si usted me acompaña, y le pedimos al Señor esa bendición de la instrucción de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias infinitamente, papito lindo, porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Siempre, Señor, has estado atento a nuestras necesidades, Señor, y más cuando nos acercamos a ti unidos como pueblo. Tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo desde aquí, desde la tierra, Señor, Dios mío, tú irás desde los cielos y responderás. Por favor, trae una respuesta, Señor, a cada necesidad. Hoy nuestra necesidad, Señor, es poder llegar delante de ti, Señor, y poder, Dios mío, pedirte que traigas una palabra, Señor, que nos venga a advertir, sobre todo, Señor, que nos anuncie los acontecimientos del final, ese final que ya estamos viviendo, porque nosotros estamos, Señor, ya viviendo esos tiempos, pero ayúdenos a comprenderlo para apercibirnos, Señor, no para atemorizarnos, sino para estar alertas a aquellas cosas que tú, Señor, quieres hacer con nosotros, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mire, hermano, a veces uno, como predicador, a veces se emociona cuando uno encuentra algún tema de la Biblia. Y quizás ahora con la bendición que hay de las herramientas de estudio, concordancias y sobre todo a nivel electrónico, definitivamente, hermano, es una tremenda bendición todas estas cosas. Pero también debemos de darnos cuenta, hermanos, que uno, digamos, va a buscar un tema X, cualquier tema, ¿verdad? Y entonces uno va al buscador, hermano, y busca todos los versos que tienen que ver con ese tema, y uno realmente cree, hermano, que con estudiar o analizar un poquitito de esos versos uno ya abarcó todo el tema. Que sí, hermano, hay muchas cosas que están íntimamente ligadas con un tema, de tal forma que cuando nosotros, por ejemplo, le añadimos a esta búsqueda, le añadimos, hermano, el significado del original, ya sea hebreo o griego, dependiendo si es Antiguo o Nuevo Testamento. Hermano, eso ya amplía el tema. Luego empezamos a ver con qué cosas está relacionada y, hermano, empezamos a ver que hay una de ramas y totales que cuando vemos cada tema de la Biblia realmente es interminable. Nunca nosotros podríamos decir, hermano, que un tema ya lo agotamos a plenitud. No, hermano, porque aún aquellas cosas que son puramente doctrinales, vemos que el Señor, en la medida que se va acercando su venida, es como ir caminando hacia
ir caminando en un lugar oscuro hacia un lugar donde hay luz. Y entonces en la medida que nos acercamos a la luz se ve mucho más claro. Entonces así sucede, hermano, en la medida que nos acercamos al lucero de la mañana, amado Cristo, ¿verdad? Que pronto viene, hermano, nos damos cuenta que el Señor aún en las cosas doctrinales va dando un poquitito más de luz y se nos va ampliando realmente el panorama, y eso está algo muy, muy, muy hermoso. Así que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque todos los temas son así. Ahora, nosotros hemos empezado a platicar del tema de las tinieblas, y cada vez que lo analizamos, hermano, esta sería la 8ª vez que estamos abordando el tema de las tinieblas, y solamente nos fuimos por una línea, solamente empezamos a ver las clases de tiniebla. Ya voy a leer los versos en un momentito. Pero hermano, y nos damos cuenta de la amplitud, cómo un tema se puede desarrollar de una manera exponencial. Ya no se multiplica, sino que es exponencialmente como se desarrolla la palabra. Y eso pues está escrito allá en el libro de los Hechos, ¿verdad? En los 3 crecimientos que había, y la palabra crecía y los discípulos se multiplicaban. La palabra crecía y las iglesias eran fortalecidas. La palabra crecía, hermano, hay un crecimiento muy, muy lindo de la palabra, ¿verdad? Entonces veamos, hermano, aquí, solo déjeme poner esto aquí, ok. Entonces veamos aquí, hermano, el tema que hemos estado abordando, tema general, son las tinieblas. Pero nos basamos, hermano, en este versículo, primera carta del apóstol Juan, capítulo número 1, verso 5, en la versión de Navarra. Este es el mensaje que le hemos oído y que os anunciamos. Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase. Entonces, al decir que hay tinieblas, que no hay en él tinieblas de ninguna clase, quiere decir que hay clases, tipos, hermano, o facetas de las tinieblas, ¿verdad? De las cuales, hermano, hemos venido ya analizando aquí algunas. Encontramos 14 tipos de tinieblas. Creo que pueden haber más, hermano, y en la medida que vamos avanzando vamos a ir analizándolas, porque si hay más las vamos a ir agregando con la ayuda del Señor. Siempre uno dice, uno como que quisiera encontrar 7 cosas, ¿verdad? Y a veces hay cosas que sí son 7 y son cabales, ¿verdad? Ahí no hay vuelta de hoja, pero otras, cuando uno ya le empieza, no, que hay una 8ª, que hay una 9ª, y hermano, se va añadiendo. Entonces veamos las tinieblas. Mire, las que están en color, este color verde, son digamos, a los que ya les hemos acercado un poquitito la lupa. Ahora digo así porque no voy a decir ya los agotamos, ¿verdad? Las tinieblas de afuera, que vimos que son la gran tribulación. Las tinieblas de nuestra vida, que dijimos que son las tinieblas de adentro, y que esas tinieblas nos pueden llevar a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de la oscuridad, esa también ya la abordamos, y la que estamos ahora en celeste, la que vamos a abordar el día de hoy, las tinieblas de este siglo. Y luego las que están en color blanco, pues esas no las hemos abordado. Las tinieblas de Satanás, las tinieblas de la calamidad, las tinieblas de la tribulación, las tinieblas de la noche, las tinieblas de la sombra de muerte, las tinieblas de la tenebrosidad, las tinieblas de las aguas, las tinieblas de la muerte, las tinieblas de la nube y las tinieblas profundas. Es decir, estas 14 tipos de tinieblas son las que hemos venido mencionando. Como digo, no voy a decir que sean las únicas, sino que pueden haber más, y que el Señor nos dé sabiduría. El propósito, hermano, de este estudio es poder dar por lo menos un panorama general, hermano, de cada una de estos tipos de tinieblas, ¿verdad? Y que podamos por lo menos, hermano, ver algunos versos que respaldan dónde están estos tipos de tinieblas y cómo se entrelazan unas con otras, tal como vimos el tema de ¿cómo se llama? La conducta de los hombres del final del tiempo. Ahí vimos cómo se entrelazaban, aunque eran características diferentes, pero cuando ya veíamos, hermano, en todo el contexto bíblico, nos dábamos cuenta, hermano, que estaban entrelazadas, ligadas unas con otras. Entonces, de la misma manera, así, hermano, pasa con las tinieblas. Entonces, el tema que vamos a abordar específicamente hoy son las tinieblas de este siglo. Cuando hablamos de eso, vemos que hay muchas cosas que son de este siglo
y que son del lado negativo, porque todo lo que es de este siglo, hermano, nosotros estamos en el siglo venidero, nosotros vamos hacia el siglo venidero, nosotros estamos enfocados en el siglo venidero, lo que viene después. Cuando digo siglo no me refiero a 100 años, porque ese es el concepto normal, por lo menos en lo natural, pero en la Biblia cuando se habla del siglo venidero se habla de las cosas que vienen después de que todo este mundo sea renovado por el Señor, ¿verdad? Recuérdese que la Biblia dice que en el principio Dios ordenó y al final viene un reordenamiento otra vez para establecer una nueva etapa. A eso se le conoce como el siglo venidero. Entonces hay muchas cosas que son de este siglo presente, hermano, y que de las cuales son parte de la oscuridad de las tinieblas. Entonces veamos dónde nos estamos basando para hablar de esto. Mire, porque no tenemos lucha, Efesios 6:12, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, oiga, de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, que hay gobernadores, hermano, que están tomando el control, que tienen tomado el control de las tinieblas de este siglo. Sobre las cosas de este siglo hay gobernadores. Por eso, hermano, y estas son potestades del lado de las tinieblas, ¿verdad? Que empieza diciendo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermano, hay tinieblas de este siglo. ¿Qué cosas componen las tinieblas de este siglo? Eso es muy importante, porque cada una de estas nos va a dar a nosotros, como decía, el panorama, hermano, de lo que son las tinieblas de este siglo, y de lo cual también nosotros nos tenemos que cuidar, porque nosotros, hermano, aunque no pertenecemos o no estamos viviendo en este siglo como sistema, sí vivimos en este mundo como algo físico, como la tierra, pues sí estamos viviendo aquí en este mundo, ¿verdad? Pero no como sistema, sino que, hermano, estamos viviendo como un lugar donde el Señor nos está preparando para su encuentro, para el próximo retorno de Él. Entonces aquí nos estamos preparando, pero la Biblia es muy clara cuando dice que nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos. Entonces, hacia donde nosotros tenemos nuestra ciudadanía, hacia ahí vamos, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude en ese sentido. Entonces, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermano, y que esos gobernadores están tratando de ministrar, por así decirlo, todas las cosas que son de este siglo, sobre todo a los hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios, ellos viven en este sistema. Nosotros no vivimos en este sistema, nosotros vivimos, hermano, en la cultura del reino, vivimos en la tierra, pero con la cultura del cielo, con la cultura de arriba. No vamos a vivir con la cultura de aquí de la tierra. Así que, hermano, eso es muy, muy importante. Ok, entonces veamos qué cosas, hermano, qué cosas son parte de las tinieblas de este siglo. Mire, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar o socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la religión pura y sin contaminación, sin mácula, ¿verdad? Inmaculada. Y dice, y preservarse de la corrupción de este siglo. Hermano, mire, la palabra corrupción, digamos, corromper es pervertir o hacer que una cosa o una persona sean moralmente desagradables ante los ojos de Dios, que sean, hermano, moralmente malos ante los ojos de Dios. Entonces, hermano, es decir, que algo que nosotros tenemos que cambiar, que conservar, que preservar, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra, es, hermano, nuestra moralidad. Pero esto no como lo ven en el mundo, sino la moralidad aquí se establece por medio de lo que
de lo que nos dicta a nosotros el Espíritu Santo, porque recuérdese que según el mundo hay cosas que son normales según ellos y que los ven moralmente bien, hermano, cuando nosotros sabemos que la palabra nos enseña que son contrarias a lo que está escrito. Entonces no pueden ser, no es la moralidad de la que habla la Biblia, sino que, por decirlo de esa manera, que no sé si sea lo más correcto, una moralidad espiritual, pues, ¿verdad? Para que usted me entienda. Y yo creo que sí me entiende, ¿verdad? Porque usted es muy inteligente, ¿verdad? Cuando yo digo sí, para que me entienda, no es porque no entienda, sino porque a veces yo no me doy a explicar de la manera adecuada. Entonces, hermano, nosotros nos tenemos que preservar de la corrupción, de todo aquello que viene a corromper. Por ejemplo, hermano, en el mundo ven como normal que dos hombres, hermano, se casen. En el mundo ve como normal que dos mujeres se casen, hermano, y que quieran adoptar hijos. Eso lo ven como normal. Para ellos eso no es corrupción. El problema que nosotros los hijos de Dios tenemos y de lo cual nos tenemos que guardar, cuidar, y por eso dice aquí que tenemos que preservarnos de la corrupción, porque hermano, las cosas cuando se empiezan a corromper muchas veces ya no se detienen, ¿verdad? Es como el acero, cuando se empieza a corroer, cuando empieza a oxidar, decimos nosotros, hermano, se empieza a corroer y hermano, si no se hace algo, ya no se detiene. Es como a la madera, cuando le llega la polía, se empieza a poliar y ya no hay que la detiene, hermano. Es como dice la Biblia, ¿verdad? La masa cuando se fermenta, ya no hay que la detiene. Entonces es necesario que nosotros nos cuidemos de esto, de la corrupción de este siglo, de la corrupción, porque eso es parte de las tinieblas que se están viendo en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermano. Mire, el hecho de la legalización del aborto es algo, hermano, que nosotros sabemos que es contra naturaleza y contra Dios, sobre todo contra Dios, ¿verdad? Hermano, es una aberración, es quitarle la vida a alguien, hermano, que en ese momento no puede decidir. Es decir, la debilidad de un feto, hermano. Otras personas se enseñorean de ese tipo de debilidad, y como no pueden decidir, entonces es mi cuerpo, soy yo y puedo hacer lo que quiera, y es mi vida, y está bien, con su vida puede hacer lo que quiera, pero ahí ya no es su vida, es otra vida sobre la que, y hermano, la Biblia es tan clara en ese sentido. Entonces, pero que quieren que lo vean normal. Ahora, ¿por qué dice aquí que nosotros, hermano, que parte de la religión sin mácula y pura es preservarse de la corrupción de este siglo? Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué dice que esa es la religión pura? ¿Verdad? Hermano, preservarse de la corrupción. ¿Por qué? Porque mire, el problema es que nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. No caminamos conforme a este sistema, pero sí estamos en este mundo. El problema es que cuando las cosas empiezan a suceder muy continuas, entonces se empiezan a ver como normales. Es como el ejemplo de la pandemia, hermano, que está actualmente sobre la humanidad. Mire, en el principio, cuando nosotros, si usted estaba fuera, todavía no había llegado la pandemia, y usted miraba a una persona con mascarilla, le causaba desconfianza. Uy, ¿qué enfermedad tendrá este? Mejor me alejo. ¿No será que tiene tal cosa? ¿No será que le dio tal otra? ¿No será que, hermano, y tal vez se fue a sacar una muela y para que no se le viera hinchado se puso la mascarilla? Bueno, solo por decir algo. Pero hermano, pero hoy en día ver a alguien con mascarilla es normal. Ahora ya no causa ninguna, hasta usted ve diferentes estilos de mascarillas, ya no le causa, hermano, ningún temor, ningún escozor, no le causa nada de eso. ¿Por qué? Porque se volvió normal. Es algo que se volvió normal hoy en día. Vaya, otro ejemplo, hermano. Cuando usted, hermano, estaba en un lugar y de repente se sentaba alguien a la par suya, y hermano, y desprendía un olor a alcohol, usted hasta se tapaba la boca, y hermano, y decía, que estocada, decía, ¿verdad? Qué olorazo el que se ande, qué perfume el que tiene esta persona. Pero hoy en día, si alguien huele alcohol, ay, qué bueno, se higienizó, ¿verdad? Hermano, se sanitizó, ¿verdad? Se dice, hermano, qué bueno, ¿verdad? Esto evita cualquier contagio, qué bueno, qué bueno. Mire cómo cambian las cosas. Lo que sucede mucho se vuelve normal. Pero eso, hermano,
ese es el problema con el que se ven muchos hijos de Dios. Vaya, y aparte de eso, que en la medida que va cambiando las generaciones, se va volviendo generaciones más permisibles en todo. Lo que, hermano, si nosotros recordamos a nuestros abuelitos y decimos, las que en aquel tiempo sí eran bien drásticos, y como quien dice, en este tiempo ya no, y la generación que vendrá atrás de nosotros dirá mucho menos. No, ahora ya no se corrige, ahora son los hijos los que corrigen a los padres. Perdóneme, hermano, pero donde hemos caído, los patos tirándole las escopetas. No puede ser. Pero entonces hay una corrupción de este siglo, hermano, que está tratando de abarcar a los hijos de Dios y que ha empezado a carcomer y que se ha infiltrado en la iglesia. Y la iglesia se tiene que permear, se tiene que volver impermeable en ese sentido, hermano, y no permitir que esta corrupción empiece, porque empiezan con cosas tan insignificantes, hermano, siendo permisibles en algo tan sencillo, pero se termina en otros. Por eso es que la escritura dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Pero dejemos ahorita a Jezabel, solo quiero quedarme en esto. Tengo contra ti que toleras. Hermano, a veces empezamos a ser tolerantes en nuestra vida y hay cosas en las que nosotros tenemos que ser radicales, que tenemos que, hermano, ser definidos, porque al no ser definidos fácilmente, hermano, empiezan a entrar otras cosas. ¿Cómo se ha mundanalizado la iglesia? ¿Cómo ha entrado la corrupción a la iglesia? Hermano, ha entrado precisamente una corrupción moral, ha entrado dentro de la iglesia, hermano, pero porque se han dejado de observar los principios. No tenemos que ser legalistas, pero tampoco nos vamos a volver libertinos. Tenemos que mantener un equilibrio. No importa, haga tal cosa, haga tal otra. No, puede tomarse su traguito de vez en cuando, no se preocupe, un vinito. No, hermano, mire, no. Cuidémonos, porque la Biblia dice que por ser, que nuestra libertad no venga a ser tropezadero para otros. Mire, y los que causan o son piedra de tropiezo, hay de aquel que sea tropiezo para uno de estos pequeñitos, porque más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Hermano, perdóneme, pero entonces no nos la llevemos de muy maduros, porque de tan maduros que hasta podemos caer solos, porque la fruta madura cae solita, no hay necesidad de cortarla. Cuidémonos. O sea, la corrupción es algo que está a la orden del día. La corrupción es algo que está estorbando a los hijos de Dios. Y por eso dice aquí que la religión pura, la religión sin mancha, es aquella, hermano, que hay que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero que también hay que preservarse de la corrupción de este siglo. Las tinieblas de este siglo ministran corrupción de este siglo. Es decir, las tinieblas se están abarcando hoy en día. Y es que, hermano, esto lo vemos en la escritura, que antes que la iglesia, hermano, lo estuvimos viendo cuando hablamos de la línea escatológica de las tinieblas, y nos dimos cuenta, hermano, que antes de la venida del Señor iba a haber un oscurecimiento. Y usted ve que hoy en día, hermano, hay un proyecto científico, hermano, para oscurecer el planeta. ¿Por qué? Por el calentamiento global que se está dando, hermano. Entonces están diciendo que van a enviar, hermano, al espacio unos drones para que esparzan un tipo de material de hermano, y entonces evitar que todo los rayos del sol entren a la tierra. Entonces va a haber un oscurecimiento, pero eso está escrito y eso lo están planificando hoy en día. Es un proyecto científico supuestamente para ayudar a la tierra, para que no haya, hermano, calentamiento global, pero al final de cuentas es el cumplimiento de algo que está escrito en la palabra. Y la Biblia dice que después de eso, hermano, se tocará la quinta trompeta, y la quinta trompeta ya cuando suene es porque ya está el primer ay, hermano, que es la quinta trompeta, la sexta el segundo ay, la séptima el tercer ay. Entonces la iglesia se tiene que ir antes de la quinta trompeta, se tiene que ir entre la cuarta y la quinta. Así que Dios nos ayude, porque esta corrupción está, hermano, embargando a los hijos de Dios. Muchos hijos de Dios, lamentablemente, que no se han dado cuenta y llevándosela de muy maduros, han tropezado y han caído en este tipo de cosas. Así que Dios tenga misericordia, Dios tenga misericordia de nosotros. Hermano, nos auxilie el Señor, nos ayude el Señor, que podamos realmente, hermano, caminar en el mejor orden, que podamos caminar
como manda la palabra del Señor, que podamos ordenarnos nosotros de manera correcta, hermano, y que no nos alcance la corrupción de este siglo, que la perversión, hermano, y que nos mantengamos sin defecto, que nos mantengamos sin defecto hasta la venida del Señor. Que nosotros, hermano, podamos permanecer así, como dice la Escritura, sin ningún defecto, sin ninguna contaminación, que no le demos lugar a este tipo de situación, sino que al contrario, sea, hermano, que el Señor nos guarde. Ok, vamos a avanzar. Mire, hermano, ¿qué otra cosa de este siglo aparece? Mire pues, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha abandonado por amor de este siglo y se marchó a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Fíjese que me da la tentación aquí, tentación, ¿verdad? Hermano, de poder salir un momentito de la presentación. Solo quiero ver, era 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Déjeme aquí cerrar algunas ventanas. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, ¿verdad? Solamente, hermano, para poner algún contexto de esto, porque es importante, ¿verdad? Fíjese que, vamos a leer desde el versículo número 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Está hablándole a Pablo a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, está dispuesto a sufrir para agradar al Señor. Claro, no es que andemos buscando sufrir, porque ¿a quién le gusta sufrir, hermano? Solo aquel cantante que dijo: sufrir me tocó a mí en esta vida. Pero a mí no me gusta el sufrimiento y creo que a usted tampoco le gusta. Lo rechazamos, lo reprendemos. Pero si llega, hay que enfrentarlo, porque no podemos, hermano, hacer otra cosa. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en los negocios, se enreda en los negocios de la vida, en los negocios de este siglo, en los negocios de este mundo, oiga, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado a los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones. Ay. En el cual, no, este no es el verso, o yo estoy equivocado. Perdón, hermano, el que mire que le estoy. Sí, 2 de Timoteo 4:10. Es esta, ¿verdad? Ay, Dios mío, mire pues. Yo estoy, 2 de Timoteo es 4, yo estaba leyendo el Dios mío, mire, leí, pero no le cae mal leer eso. Vamos a leer del 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y dice, y tráelo conmigo porque me es útil al ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Es que quiero, mire, hermano, ando buscando un verso. Aquí está. Perdón, mire que hoy sí le he dado vueltas a esto. Versículo 7, lo voy a poner aquí. He peleado, el apóstol Pablo diciendo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también, aquí es donde yo quería hacerle énfasis. Mire pues que le di un montón de vueltas. Pero como le digo, a usted no le cae mal leer los versos, y lo que le leí está íntimamente ligado, porque ya estaba hablando del soldado y aquí está hablando de pelear la buena batalla. Pero esta parte final dice, hermano, por lo demás está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí,
sino también a los que aman su venida. Mire que el apóstol Pablo está diciendo, hermano, que el Señor ha preparado para los que le aman la corona de justicia, hermano. ¿Y por qué? Por haber peleado la buena batalla, por haber acabado la carrera y por haber guardado la fe. Aquí está hablando de amar su venida, pero oiga, procura venir a verme pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Ahora oiga, amando este mundo. Entonces, en el último tiempo, y aquí era donde yo quería llegar, porque hermano, ya estamos hablando del amor de este siglo, el amor por este siglo. Entonces, ¿qué va a suceder, hermano, en el tiempo final? Que va a haber dos corrientes: los que aman la venida del Señor y los que aman el siglo presente. Demas era uno de los discípulos de Pablo. Sin embargo, amando más el siglo presente, hermano, se desvió, se separó, se dividió del discipulado de Pablo. Entonces, hermano, en este tiempo final, ¿qué es lo que va a suceder? Que mucha gente va a dejar de amar la venida del Señor. Al dejar de amar la venida del Señor, porque, hermano, contrario a lo que dijo Juan Gabriel, nosotros todos sí nacimos para amar, sí nacimos para amar. Juan Gabriel dijo que no nació para amar, pero nosotros sí nacimos para amar, hermano. Y ¿sabe qué? Si no amamos al Señor y no amamos su venida, vamos a terminar amando el siglo presente. Ese fue el problema, y por eso yo quería hacerle, hermano, traerlo aquí a contextualizarle esto, porque aquí se nota entonces que por un lado están los que aman la venida del Señor, hermano, y por el otro lado son los que aman este siglo, los que aman este mundo, hermano, y se apartan del Señor. Mire, aquí dice, porque Demas me ha desamparado amando este siglo. Se apartó del perito arquitecto de la iglesia, se apartó, hermano, del edificador, se apartó, hermano, de aquel hombre que tenía los planos de la edificación espiritual de la iglesia. Al separarse de él, no porque Pablo fuera Dios, no, yo no estoy diciendo eso, pero a él entregó el Señor, hermano, esos 14 planos, 14 epístolas con las que se había que edificar el cuerpo de Cristo, y ahora viene Demas y se aparta de él. Y se apartó por amar este siglo. Entonces, el discipulado en el Nuevo Testamento, hermano, tuvo una división. Y la división fue que por un lado, voy a poner aquí del lado derecho, ¿verdad? Hermano, estaban los que amaban la venida del Señor, y por el otro lado los que amaban el siglo presente. Y de aquí, hermano, yo puedo deducir con toda seguridad que los que aman el siglo presente no van a estar amando la venida del Señor. Y los que se burlan de la venida del Señor, hermano, van a terminar amando el siglo presente. Hermano, eso es tan real, porque ahí está muy claro. Entonces cuidado con el amor por este siglo, con el amor de las cosas de este siglo. Eso es lo que ministra las tinieblas de este siglo. Eso es lo que ministra los gobernadores, porque usted sabe que los gobernadores de las tinieblas de este siglo son los que están en las alturas, tratando de gobernar, tratando, hermano, de controlar, tratando de manipular, porque todo lo que sucede en la tierra tiene una influencia espiritual, sea del lado de Dios o sea del lado de las tinieblas. Así que, hermano, es muy, pero muy importante que nosotros nos cuidemos. Pregunto yo, ¿estamos amando la venida del Señor? ¿Estaremos amando la venida del Señor? ¿Será que estamos, hermano, nosotros aferrándonos a que el Señor viene? No de una manera legalista, no de una manera emocionalista, sino que, hermano, poniendo los pies en la tierra y metiendo la cabeza en el cielo. Es decir, con equilibrio. No es solo decir, ay, que Cristo viene, y entonces voy a dejar de trabajar. Pues no, usted siga haciendo las cosas, hermano. No sé si es la mejor forma de decirlo así, pero siga haciendo las cosas como que Él no viniera, pero siga creyendo que Él puede venir en cualquier momento. Cuando digo como que Él no viniera, no estoy diciendo que se olvide de que Él viene. Lo que quiero decir es que siga trabajando, hermano, siga trabajando, siga estudiando, siga haciendo lo que tiene que hacer, todas sus tareas para cumplir con sus responsabilidades, pero en su corazón creyendo que el Señor viene, que el Señor viene. Y es que la verdad es que el Señor viene. Así que, hermano, cuidado, porque una de las maneras de división del tiempo final va a ser, hermano, que la gente ya no va a amar la venida. Por eso, hermano, con todo respeto, pero cuando usted vea que un ministro no habla de la venida del Señor,
es dudoso. Porque no voy a decir que no sea de Dios, lo que voy a decir es que puede quedarse amando más este mundo, este siglo. Entonces, cuidado con el amor de este siglo. Ok, regresemos aquí, hermano, a la presentación, ¿verdad? Donde estábamos, hermano, el amor de este siglo. Mire qué tremendo, hermano. Oh, que Dios nos ayude. Oiga pues, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos, hermano, y es una bendición. Gloria a Dios. Dios no se enoja porque tú quieras salir de vacaciones. Dios no se enoja, hermano, porque tú quieras ir a comer a tal o cual lugar. Si tienes los recursos, Dios te los ha dado. Qué bendición, aprovéchalos, y hermano, y hazlo. No hay ningún problema. Es una bendición, es algo maravilloso, hermano, que podemos hacer, y que Dios realmente, hermano, te bendiga y que lo disfrutes, pero que eso tampoco se convierta en tu prioridad, porque eso es lo que dice aquí. Pero oiga, hermano, a los ricos de este siglo manda que no sean antiguos. Entonces, no es los ricos de este siglo solamente, no, es la altivez que produce, hermano, el que se pueda tener ciertos recursos. Es decir, el tener recursos se puede someter al Señor para que no haya ningún problema. Pero muchas veces los recursos se suben a la cabeza, lamentablemente, y entonces empiezan a gobernar. Por eso es que cuando, hermano, en aquel tiempo con los apóstoles, en el libro de los Hechos, dice que traían las ofrendas a los pies de los apóstoles, no a la cabeza. El problema es que muchas veces estos recursos materiales, hermano, se le suben a la cabeza a la persona, y ya se siente, porque como el que paga manda, dicen por ahí, entonces se siente con mucho poder, y hermano, se vuelve altivo. Cuidado con la altivez, hermano. Mire, la Biblia dice en 2 Timoteo 3:2, versión Martín Nieto: pues los hombres, hablando de los hombres del tiempo final, serán egoístas. Los hombres serán egoístas, oiga, amigos del dinero, altivos, orgullosos. Me llamó mucho la atención porque dice, hermano, son 3 características, pero dice amigos del dinero, hermano, altivos, orgullosos. Mire qué tremendo, hermano. Yo si algo anhelo, algo le pido a Dios, que Dios lo bendiga, lo prospere a usted, y no solo espiritualmente, hermano, sí, primero espiritualmente, pero también que lo bendiga materialmente. Yo le doy gracias a Dios, hermano, cuando yo veo que alguien me dice, pastor, fíjese que cambié mi vehículo, mi carrito nuevo, o hermano, mire, lo compré, y puede orar por él, y come gozo que me digan, ay, pastor, mire, fíjese que puse mi negocito, puede ir a orar por él. Qué bendición. Yo me gozo y le pido a Dios que de verdad lo prospere, lo levante, hermano, y que haga cosas grandes con su vida. Le pido al Señor, usted no se imagina que se lo pido, pero sabe una cosa, hermano, también le pido a Dios que ese negocio, que ese carrito, que lo que usted, hermano, esté recibiendo como bendición, no se establezca en su corazón, no se arraigue a su corazón, hermano, porque entonces ese va a ser el problema. La Biblia habla de un hombre, de un rey llamado Ezequías, y dice la escritura, hermano, que Ezequías fue obediente al Señor. Sin embargo, cuando se hizo fuerte, hermano, se enalteció para su propia ruina. Entonces de aquí otra vez yo saco un rema, si usted quiere, o un principio, hermano, que el que hermano se enaltece va a ser para su propia ruina, porque la Biblia lo dice, que el que se enaltece, él lo abate. Hermano, no porque has alcanzado muchas cosas, no porque tienes, hermano, muchos negocios, porque Dios te ha bendecido materialmente, que tu corazón no se envanezca. Mire, me llamó mucho la atención, hermano, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, usted sabe que es el libro, y ese capítulo específicamente habla precisamente de Luzbel. Pero me llamó la atención cómo dice en la versión Nuevo Mundo. Oiga cómo dice: por la abundancia de tu sabiduría,
por tus artículos en venta has hecho abundar tu riqueza. Oiga, por la abundancia de tu sabiduría, por tus artículos en venta has hecho abundar tu riqueza. Pero ahora oiga, y tu corazón empezó a ser altivo debido a tu riqueza. Mire qué tremendo, hermano. Tu corazón empezó a ser altivo. Dice, hermano, debido a tu riqueza. Entonces, hermano, Dios no está en contra de las riquezas. Lo que está en contra es de que amemos más las riquezas, hermano, que otra cosa, que a Él. Y es que, mire, hermano, yo esto lo he enseñado por mucho tiempo y lo creo así con todo mi corazón. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, yo veo en la Escritura, en varios pasajes, puedo refrendarlos, hermano, en la Escritura, que el amor es una raíz, hermano. Así como el amor es la raíz de todos los males, el amor al dinero es la raíz de todos los males, el amor a Dios es la raíz de todos los bienes. Entonces, dime, hermano, ¿qué tipo de raíz tienes? Y te voy a decir qué frutos das. Porque, hermano, si la raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males, entonces quiere decir que cuando alguien ama el dinero, hermano, va a dar como fruto males. Pero el que ama a Dios va a dar como fruto bienes, va a dar como fruto bienes y va a poder disfrutar de esos bienes que vienen de parte del Señor, hermano. Eso es algo tremendo. Y otra cosa importantísima con relación a esto, hermano, es que mire, Dios no tiene rivales. No hay ningún Dios que se pueda asemejar a Él. No hay Dios como mi Dios, dijo el salmista, hermano, ¿verdad? Hermano, unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nos acordamos. Mire, hermano, ¿sabe una cosa? ¿Por qué la palabra del Señor dice, nadie puede servir a dos señores? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando yo veo esto, Dios no tiene rivales. Sin embargo, en el corazón del hombre, el rival más fuerte, había un programa que se llamaba antes el rival más débil, ¿verdad? Pero aquí es el rival más fuerte. Hermano, el rival más fuerte es el dinero. Entonces, de algo que nosotros nos tenemos que cuidar es del amor al dinero. Y por eso hemos enseñado que el antídoto contra el amor al dinero es el aprender a dar. Cuando uno, hermano, sabe darle a Dios, ofrendar y diezmar, entonces se da cuenta, hermano, que eso le evita el hecho que uno termine amando el dinero. Entonces a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos. Entonces aquí viene la otra cosa. Entonces el amor al dinero lleva a la altivez. Y ya vio lo que dice aquí de Luzbel, y tu corazón empezó a ser altivo debido a tu riqueza. Es decir que, hermano, si el corazón del hombre no ha sido preparado, entonces fácilmente el dinero, hermano, se le sube, como digo, ¿verdad?, a la cabeza, y esto lo vuelve altivo. Por eso es que el Señor, antes que Israel entrara a la tierra prometida, la tierra de la abundancia, la tierra donde fluía leche de miel, la tierra de tantas promesas y tantas bendiciones, el Señor los hizo pasar por el desierto. ¿Cuál era el propósito? Prepararlos. Y antes de entrar a la tierra prometida les dijo, no se olviden que yo soy el que les doy el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son un peligro en el corazón del hombre. Nadie sabe cómo se va a comportar, hermano, cuando tenga riquezas, que hasta el momento que ya las tenga. Todos podemos decir, no, pero es que, hermano, yo si tuviera tal cosa haría tal. Saber, hermano, porque en el momento, ahora, lo que sí podemos hacer es prepararnos, porque como Dios sí promete que Él nos va a bendecir. Y así como lo hizo con Israel, que saliendo de la tierra de Egipto, el Señor, hermano, permitió que hallaran gracia ante los egipcios y todo el oro que tenían los egipcios se lo llevaron. Lamentablemente, como ellos habían sido esclavos, terminaron haciendo lo equivocado en el desierto con el oro, terminaron haciendo un becerro, que sería parte también, hermano, de todas las cosas de este siglo, ¿verdad? Y entonces nos tenemos que cuidar. Dios nos quiere preparar para que nosotros, hermano, en el momento que seamos bendecidos, nuestro corazón no se ponga en la riqueza, sino que sigamos le dando la gloria y la honra al Señor. Pero si Dios te bendice, disfrútalo, amén. Y solo te digo que esto no se convierta en tu prioridad, que no sea lo primero. Esto es parte, entonces, hermano, de la altivez
que va a producir la riqueza de este siglo. La Biblia, cuando habla de las riquezas, es decir, el dinero, ¿verdad? Habla de las riquezas injustas. Porque las riquezas verdaderas son las espirituales, las riquezas injustas refiriéndose al dinero. Y dice, el que no es fiel en las riquezas injustas, ¿cómo se le confiará las riquezas verdaderas? Por eso, hermano, tenemos que aprender a ser fieles en las riquezas injustas. Ok, sigamos adelante. Mire que ya me detuve ahí bastante, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Esto es tremendo, hermano. Mire lo que dice aquí, Efesios 2:2, versión Félix Torres Amat. Recuérdese cuál es el tema general, las tinieblas. Hermano, lo que estamos hablando específicamente, las tinieblas de este siglo, ¿verdad? Dentro de las tinieblas de este siglo, por lo menos ya hemos visto cuántas cosas. Número 1, la corrupción de este siglo. Si quiere regresamos así rapidito, hermano, la corrupción de este siglo. Número 2, hermano, el amor de este siglo. Número 3, hermano, la riqueza de este siglo que lleva a la altivez. Y ahora estamos viendo aquí Efesios 2:2, versión Félix Torres Amat, la costumbre. Oiga cómo dice, ¿en qué vivisteis en otro tiempo? En que vivisteis en otro tiempo, según la costumbre de este siglo mundano, a merced del príncipe que ejerce su potestad sobre este aire, que es el espíritu que al presente domina en los hijos rebeldes. La costumbre de este siglo. Fíjese, hermano, que la palabra costumbre es uno de los sinónimos de la palabra costumbre, es tradición. Y la tradición es la transmisión, hermano, de noticias, composiciones, doctrinas, ritos, hermano, hechas de generación en generación. Es la transmisión de ciertas prácticas, de ciertas costumbres, hermano, que van de generación en generación, ya sea por lo regular de una forma verbal. Y por eso es que las costumbres sufren a veces muchos cambios, porque solo es verbal la transmisión de ellas. Por lo regular las costumbres no son establecidas, hermano, de una manera escrita, sino que son de manera verbal. Ahora, cuando nosotros vamos a ver, hermano, en el original la palabra tradición o costumbre, hermano, dice que es una instrucción, es una doctrina, es una enseñanza, es, hermano, la transmisión de preceptos, pero claro, podrían ser preceptos de Dios, pero sobre todo son preceptos de hombres, son mandamientos de hombres. Lo tremendo de esto, hermano, es que esa palabra es la palabra paradosis. En el original es la palabra paradosis, la palabra 3862 del griego. Pero esa palabra paradosis, resulta que usted sabe que las letras hebreas y griegas, hermano, tienen asignado, a cada letra tiene un valor numérico. Cuando nosotros le sacamos el valor numérico a la palabra paradosis, resulta que nos da, hermano, 666. Eso no es casualidad. Eso no puede ser de ninguna manera, puede ser una casualidad, hermano. Quiere decir que las tradiciones, hermano, normalmente están influenciadas por el espíritu del anticristo, porque el 666 nos habla precisamente, hermano, del número de la bestia, del número que es número de hombre, bueno, y todo lo que dice la escritura, pero es el espíritu del anticristo el que está manipulando, porque es el que está trabajando en este tiempo. Por el otro lado, esa palabra paradosis que tiene como numeral 3862, hermano, en el Nuevo Testamento aparece 13 veces. Y perdóneme, pero eso tampoco puede ser coincidencia. 666 su valor numérico, y por el otro lado aparece 13 veces, hermano, en el Nuevo Testamento, y el número 13 es número de rebelión. Entonces aquí el Señor nos está hablando de una manera clara. El Señor, hermano, nos está diciendo definitivamente, hermano, que
que aquí hay gato encerrado, como diría mi amigo, león en cautiverio, ¿verdad? Aquí hay algo que no está bien, o hay mano peluda, definitivamente. Entonces, cuidado con las tradiciones, hermano, porque son costumbres de este siglo mundano, y dentro de esas costumbres se han infiltrado tantas en el pueblo del Señor. Mire, hermano, hace unos días nuestro apóstol nos daba una enseñanza con relación precisamente a las fiestas, ¿verdad? Y entonces él decía que hay fiestas que eran específicas para el pueblo de Israel, y que nosotros no las debemos de celebrar a la manera literal de Israel, sino que nosotros las debemos de observar de una manera espiritual y no tergiversar el significado de las mismas, ¿verdad? Sino que debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé realmente qué es lo que nosotros tendríamos que celebrar. Por ejemplo, allá se celebraba la Pascua, nosotros no celebramos la Pascua, nosotros celebramos la mesa del Señor, celebramos, hermano, la muerte del Señor. Eso es antinatural, antihumano, ¿verdad? Hermano, decir que celebramos la muerte, pero así dice la Biblia. No dice que celebremos su nacimiento, pero celebramos la muerte. Pero la mayoría de gente que celebra el nacimiento del Señor, y en un día que ni siquiera saben si nació o no nació. Pero es que de todas maneras tuvo que nacer. Sí nació, pero ¿por qué él no dejó establecido la fecha de su nacimiento? Porque no quería que se celebrara, pero sí dejó establecido, hermano, que se celebrara su muerte, y tampoco en una fecha específica, sino que, hermano, pues tenemos que ver lo que dice la Escritura con respecto a eso, no en fechas específicas, sino en intervalos de tiempo que nosotros podríamos analizarlo según la misma palabra del Señor. Entonces, mire cómo se han metido tradiciones en la iglesia, pero estas son costumbres de este siglo, hermano, fiestas. Hay fiestas que son seculares y que no tienen ninguna repercusión espiritual, y que ahí no hay ningún problema, como por ejemplo celebrar un cumpleaños. Esas son fiestas seculares, fiestas personales que no tienen ninguna, hermano, ninguna trascendencia espiritual. Pero hay otras, hermano, fiestas que sí tienen trascendencia espiritual, y que nosotros entonces deberíamos de estar, hermano, atentos a esto, para no caer, hermano, en las costumbres de esto, porque eso es lo que ministran las tinieblas de este siglo, y las tinieblas de este siglo están siendo gobernadas por los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, que hay una administración desde las regiones celestes para ministrar esto en la iglesia, buscando receptores, así como el Señor para traer sus bendiciones necesita receptores, para traer sus pensamientos necesita receptores en nosotros. De la misma manera, las potestades del lado de las tinieblas están trayendo receptores continuamente, están buscando receptores, hermano, donde se puedan posar, y eso es lo que está haciendo. Entonces, mucha gente, hermano, lo que al celebrar tradiciones, costumbres, y lo peor de todo es que estas tradiciones y costumbres se meten dentro de la iglesia. Al meterse dentro de la iglesia es una abominación realmente para con el Señor. Ay, Dios mío, realmente, hermano, Dios nos auxilie, Dios tenga de nosotros misericordia, hermano, y que Dios nos ayude para que no caigamos nosotros en este tipo de cosas. Que Dios realmente, hermano, nos ayude, porque la verdad es que el Señor quiere liberar a su iglesia de todo este tipo de cosas. Déjeme, hermano, solamente citarle un versículo más, y así terminamos. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales, oiga, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este, ¿cuál es la función del Dios de este siglo? Según lo dice este versículo, me llamó mucho la atención, porque en otra versión, la versión Castilian, en ese mismo verso, solo se lo leo aquí: en ellos se descubre la obra del Dios de este mundo, del diablo, dice aquí, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, a fin de que no resplandezca para ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la propia imagen de Dios. Entonces,
¿qué es lo que hace el Dios de este siglo? Cegar el entendimiento de mucha gente. Mire, y entre comillas, les da una sabiduría que no proviene de parte de Dios, para que las personas crean que con esa sabiduría, hermano, pues en el mundo por supuesto que van a ser admirados, hermano, pero realmente delante de Dios esa sabiduría es terrenal, es animal y diabólica, perdóneme, hermano, y que contraviene la sabiduría que el Señor da. Y la sabiduría que el Señor da es algo glorioso, es algo maravilloso. Pero entonces, hermano, lo que está haciendo, fíjese que me llamó mucho la atención, porque esta palabra cegar, dentro de sus significados, es oscurecer. Oscurecer. Hermano, eso quiere decir que estamos hablando de las tinieblas de este siglo, las tinieblas de este siglo, y el Dios de este siglo, una de las cosas es el diablo, ¿qué hace con las personas? Cegar su entendimiento, es decir, impedir, hermano, les pone oscuridad en su entendimiento. Fíjese que me llamaba mucho la atención porque dice envolver con humo, envolver con humo, es decir, poner una cortina de humo, como está sucediendo con esta pandemia. Mientras esta pandemia está, hermano, haciendo estragos y matando gente, porque la pandemia es real, hermano, lo único es de dónde salió el virus, pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? No vamos a detenernos ahorita a hablar de eso, hermano, pero la pandemia se convirtió en una cortina de humo para hacer otro tipo de cosas, hermano, que como la pandemia se ha apropiado de los titulares alrededor del mundo, entonces otras cosas no se ven, mientras siguen haciendo, hermano, firmando acuerdos, firmando decretos, hermano, en contra de lo que está establecido en la palabra y en contra de la humanidad al final de todo, hermano. Eso es bien tremendo. Pero entonces el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué lo cegó? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, hermano, para que no lleguen a conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso es que hay tanta blasfemia hoy en contra del Señor, precisamente por este tipo de cosas. Entonces, hermano, el Dios de este siglo puede cegar el entendimiento de mucha gente para que no llegue al conocimiento, pero como Dios sigue estando en control, la palabra del Señor dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Así que la luz del evangelio siempre va a resplandecer, aún hermano, en contra de la obra. ¿Cuál es la obra del Dios de este siglo? Hermano, es oscurecer el entendimiento, es cegar el entendimiento para que no alcance. Fíjese que otro de los conceptos es inflar con arrogancia, envanecerse, infatuarse, hermano. Entonces quiere decir que mucha gente, hermano, tiene otro tipo de sabiduría, y entonces se envanece y no se da cuenta que ese envanecimiento por la sabiduría que supuestamente tiene, hermano, al final de cuentas se convierte en una cortina de humo para impedir que conozcan al Dios vivo y al Dios verdadero. Pero como Dios no se queda sin testimonio, siempre se predicará este evangelio, en todo tiempo, en todo momento, como hasta ahora se ha hecho, y aún más en este tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Tenemos que continuar las tinieblas de este siglo, hermano, porque todavía nos queda hablar un poquitito más de otras cosas importantes, ¿verdad? Que son parte de las tinieblas de este siglo. El Señor nos va a ayudar para poder hacerlo. Así que por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a suplicarle al Padre que Él nos ayude, que Él nos auxilie, que Él tenga de nosotros misericordia, hermano, y que nosotros podamos experimentar realmente algo glorioso de parte del Señor, siendo guardados de esta administración del lado de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oremos, y quiero hacer esta oración en dos partes para ver si hay alguien que quiere aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Yo creo que es el momento de poder hacerlo. Así que la oración primero la voy a dirigir hacia ellos. Usted puede repetir conmigo la oración y luego oramos en general por la iglesia. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti. Hoy queremos venir, Señor, Dios mío, suplicando que tengas misericordia de nosotros y que nos perdones. Reconocemos que hemos pecado, hemos fallado, y necesitamos, Señor, que tú extiendas tu manto de perdón sobre nuestra vida.
Reconocemos que nos hemos apartado de ti, que no hemos querido caminar en el orden adecuado. Pero Señor, tu palabra hoy, Señor, nos demanda el volvernos a ti. Por eso hoy te suplicamos, por favor, Padre, que con tu sangre nos limpies de todo pecado. Con tu sangre, Señor, elimine, Señor, todo pecado de nosotros. Señor, bórralo, échalo al fondo del mar. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Inscribe nuestros nombres en el libro de la vida. Señor, reconocemos que hemos fallado y reconocemos la necesidad que tenemos de ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, papito lindo, por amor a tu nombre. Padre, yo sé que tú eres grande y maravilloso. Yo sé que tú eres bueno, justo, santo y verdadero. Por favor te lo suplico, por favor te lo pido. Padre del cielo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, por favor, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a presentar a tu iglesia, vengo a presentar a tu pueblo, vengo a presentar a tus hijos y te suplico, papito lindo, por favor que tú tengas de tus hijos misericordia. Ayúdanos, Señor, a no recibir ningún tipo de contaminación de las tinieblas de este siglo. Señor, no queremos ser ministrados por las tinieblas de este siglo. Sabemos, Señor, que en las regiones celestiales estas tinieblas, Señor, están siendo gobernadas, Señor, por esas entidades espirituales del lado de oscuro. Pero tú, Señor, nos sabrás guardar. Por favor, líbranos. Si hay algo que se ha arraigado en nosotros como parte de las tinieblas de este siglo, ten misericordia, por favor te lo suplicamos, por favor te lo pedimos, papito, ayúdanos en el nombre de Jesús. No permita, Señor del cielo, que la contaminación llegue a nosotros, Señor, ni que seamos una víctima de estas tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús, por favor te lo estoy suplicando, por favor te lo pido, Padre, por amor a tu nombre. Yo sé que tú eres grande, maravilloso, yo sé que tú eres santo y verdadero, yo sé que tú eres bueno y que no desamparas a tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted hizo la oración para reconciliar o aceptar a Cristo, yo le quiero invitar para que, hermano, usted pueda escribirnos a nuestro número de WhatsApp que aparece siempre en todas nuestras transmisiones y que, hermano, así podamos contactarnos con usted. Y si usted en algún momento desea acompañarnos en nuestros servicios presenciales, pues también lo esperamos, hermano. Los días que tenemos servicios son martes y viernes a las 7 de la noche, luego el domingo 8 de la mañana, 11:30, y los días de Santa Cena tenemos un tercer servicio el domingo a las 5 de la tarde. Así que lo esperamos, hermano, y esperamos poder contar con su presencia, que es muy importante. Y si no, pues, hermano, por lo menos escríbanos para que nosotros podamos darle seguimiento a su vida. Que Dios le bendiga a todos, que Dios les guarde. Esperamos verles pronto, hermano, y que el Señor tenga de nosotros misericordia. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.